Muy buenos días a todos nuestros televidentes y a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Richard Stevens Molina Gómez y soy docente del programa de Derecho de la Universidad de Caldas. Bueno, a Richard Steven ya lo habíamos tenido hace un año exactamente aquí en Ucaldas al aire. Lo quisimos volver a invitar porque resulta que él es una persona que se especializa en conflictos internacionales y él nos habló, recién había empezado el conflicto entre Israel y Palestina, de cómo iba a evolucionar y lo quisimos traer de nuevo porque pues el conflicto continuó, parece que hizo una pausa, se quedó quieto y volvió y arrancó y ahora hay otros ítems nuevos de los cuales vamos a hablar. Oiga, ¿qué pasa con ese conflicto? ¿Por qué no para, Richard? Bueno, quisiera decirles a todas las personas que nos ven que el conflicto de Palestina e Israel es bastante complejo porque hay muchos actores internacionales de por medio. Ahora debemos tener en cuenta que como Donald Trump ascendió al poder en Estados Unidos, el conflicto llega a agudizarse. No sé si las personas que nos ven han estado en contacto con las noticias, pero al primer ministro de Israel le dictaron una orden de arresto por la Corte Penal Internacional por crímenes internacionales como crímenes de guerra y lesa humanidad. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Quién lo arresta? ¿Quién lo coge pues? ¿O qué? Esa situación es muy compleja porque los Estados miembros, voy a tratar de explicarlo de una manera muy breve, la Corte Penal Internacional fue creada por diferentes países para luchar contra la impunidad de los crímenes más terribles, más atroces. El asunto es que en este momento Netanyahu, el primer ministro de Israel, viajó a Hungría el día de ayer y el presidente de Hungría, Víctor Orbán, desafió a la Corte Penal Internacional y no lo quiso arrestar. Tendría que ser que este señor viajara a Israel, desde Israel hacia la Unión Europea o incluso hacia América Latina o cualquier otro estado para que lo arresten. Pero algunos están resistiendo debido a esa geopolítica que tienen con Estados Unidos. Estados Unidos protege a Israel por sus cuestiones económicas y sobre todo porque hay un auge de la derecha muy fuerte entre Estados Unidos e Israel. Además, porque voy a preguntar, yo no sé, usted es el experto en el tema. Si aquí el presidente de Colombia, por decir alguna cosa, o cualquier presidente del mundo, arresta a Netanyahu, pues seguramente podría haber una guerra contra ese país y es un país muy poderoso y nadie lo quiere tener de enemigo, ¿o qué? Podríamos entrar en un conflicto geopolítico y diplomático bastante grave. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos protege al primer ministro de Israel, cualquiera que se atreva a arrestarle tendría conflictos diplomáticos. Piensen incluso en un tema muy sencillo. Creo que Gustavo Petro tuvo un inconveniente con Donald Trump y sancionó el país en enero de una manera muy grave. Ahora piensen en un país latinoamericano que arreste a Netanyahu en esas condiciones. En ese orden de ideas, el derecho penal internacional está en crisis en este momento por causa de esa situación. Bueno, ¿y por qué los Estados Unidos, aparte de negociaciones, se mete a defender a Netanyahu si a los ojos del mundo lo que ha hecho Israel contra Palestina es una cosa inhumana, es denigrante, de alguna manera ha ganado el rechazo de gran parte del mundo? ¿Por qué los Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, apoya eso? Hay varias situaciones. La primera, Estados Unidos e Israel son socios desde 1948 cuando crearon este país. Entonces eso ha hecho que los vínculos militares y políticos entre estos dos estados sea muy fuerte. Segundo, la población o la comunidad judía en Estados Unidos es muy fuerte, lo cual hace que el gobierno de los Estados Unidos tenga una preferencia sobre este tipo de asuntos. Y tercero, que no sé si los televidentes conozcan esta situación, Donald Trump tiene una visión de cristianismo político muy fuerte. Estas personas quienes han elegido a Donald Trump son republicanos. Esos republicanos están muy ligados a iglesias protestantes, muy ligadas con esa visión del sionismo político de Israel y dicen que cualquier enemigo de Israel es enemigo de los cristianos. Entonces lo que está haciendo Donald Trump es prácticamente cumpliéndoles una agenda política. Una pregunta, Richard Steven, ¿este conflicto va a parar? Pero, y simultáneamente le pregunto, ¿por qué Israel no ha sido capaz, pues, acabar con Palestina? Son varios asuntos. El primero es que el ejército de Israel, el FDI, que así se le llama, cuando intervino a Palestina, jamás se camufla en medio de la población civil y por más que intente destruirla, no va a ser capaz, primero porque los métodos de guerra son muy agresivos y la población civil, como está resistiendo esos asuntos y como está sintiendo la presión internacional, no quiere hacer lo que desea, que es expandir prácticamente su territorio hacia la franja de Gaza. Segundo, Israel tiene un archienemigo en Medio Oriente que es Irán con su ejército internacional que se llama Hezbollah. Y tercero,
El gran problema que tiene Hamas es que tiene una gran capacidad de mimetización en ese conflicto. Puede incluso realizar túneles frente a eso. Entonces, no es fácil para Israel realizarlo con la población civil, la presión internacional e Irán de por medio. ¿Quiénes están apoyando a Palestina? A Israel, las grandes potencias, ¿cierto? Ujú. Pero a Palestina. A Palestina en este momento, no sé si los televidentes lo conozcan, hay un proceso abierto ante otro tribunal internacional que se llama la Corte Internacional de Justicia. Sudáfrica interpuso una demanda en favor de Palestina por violación a la Convención del Genocidio, es decir, se está con un propósito de exterminio. Sudáfrica lo está apoyando, Colombia lo está apoyando incluso diplomáticamente. Irán apoya a Palestina y hay otra situación y es que como también hay una cuestión religiosa política ahí, toda la Liga Árabe en este momento está apoyando a Palestina e incluso Turquía, que tiene unas visiones muy distintas del mundo árabe, buscan también apoyar ese islam político que se vive allá. Germán Steven, ¿a Palestina lo van a acabar? ¿Qué está buscando Israel? ¿Qué quiere Israel? ¿Hasta dónde va a llegar? Como lo hicimos hace un año más o menos, el gran problema que tiene Israel es su forma de gobierno. Este señor Netanyahu tiene una visión muy radical de lo que él concibe como sionismo. Él lo que desea es tomar a la Franja de Gaza y Palestina y fusionarla como si fuera parte de Israel. Entonces, eso intensificaría el conflicto porque no va a existir una visión de dos estados, sino una. Él lo que quiere Netanyahu es literalmente convertir a Palestina en parte, anexarla directamente de Israel. Segundo, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Quiere literalmente barrer con la Franja de Gaza y que Israel se la tome, que eso también violaría el derecho internacional. Y tercero, lo que también desea es anexar unos territorios en unos montes muy importantes allá, que incluso eso es religioso, unos montes de Cisjordania, y quedarse con recursos hídricos porque esa región es muy seca. Entonces es difícil para Israel apropiarse de todo ello. A ver, expliquemos así brevemente y muy coloquialmente. Israel es un país vecino de Palestina. Ujú. ¿La Franja de Gaza viene a ser qué? La Franja de Gaza es un pequeño territorio que es limítrofe entre Israel y esa parte de Palestina. ¿Por qué le dicen franja? Porque literalmente es una línea donde es la parte más densa del mundo y donde existe prácticamente 1 millón de personas atrapadas. En esa franja de Gaza hay un gobierno que es ese gobierno de Hamas, con esa visión de que no puede existir Israel. Y la otra parte de Palestina, que es West Bank, que es la parte un poco más moderada, que dicen que sí pueden existir dos estados. Entonces, de manera muy sencilla, la franja de Gaza es una forma de gobierno que está al interior de Palestina. Prácticamente Palestina tiene dos gobiernos en su propio territorio. O sea, son dos naciones dentro de una más o menos y jamás, pero es un grupo rebelde. Hamas es un partido político y al mismo tiempo es un grupo militar. Entonces, mientras Hamas está gobernando en Gaza, West Bank lo organiza o prácticamente lo gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, incluso entre ellos mismos hay una dicotomía o hay una crisis sobre eso. La parte más radical es Hamas, quien apoya militarmente a sus miembros para que ataque a Israel y que no existan dos estados. Claro, Israel quería era acabar con Hamas. Ujú. Entonces, ¿por qué se fue hacia Palestina? Porque técnicamente eso es una excusa para apropiarse de todo el territorio palestino. Esa está muy clara. O sea, el pretexto era acabar con Hamas, pero de una vez le echó mano al resto del territorio. ¿Hay petróleo allí? No hay tanto las cuestiones de petróleo, pero sí hay una cuestión histórica, no sé si de pronto los televidentes conocen. El gran problema que tiene Israel y Palestina es que es un lugar donde confluyen las religiones monoteístas más importantes, judaísmo, cristianismo y el islam. Incluso hay una mezquita que se llama la mezquita del Al-Aqsa, que está en intersección en Jerusalén. Incluso los musulmanes y los judíos y los cristianos piensan que Jesús vendrá en las nubes, que Mahoma vendrá en las nubes, que el Mesías vendrá en las nubes. Entonces no es tanto la cuestión petrolera, sino el símbolo religioso de ese lugar. Que es por lo que se dan las peleas allí. Exactamente. Es más una cuestión geopolítica y religiosa. Vos decías que Hezbollah es un ejército que apoya a Hamas, o así se llama el ejército El ejército de Irán. de Irán, perdón, y me decías que tienen núcleos o células en muchos países. Para que las personas se contextualicen, Hezbollah, que significa en árabe el Partido de Dios, es una organización político-militar que apoya a Irán. Nació en el Líbano, porque Israel también ha tenido conflictos con el Líbano. La idea de Hezbollah es intentar destruir a Israel completamente. Tan es así, y eso es otra forma de gobierno más compleja, Irán considera que Israel es su enemigo natural y debe ser destruido, porque cuando el Estado de Israel lo impusieron en 1948, la idea de Irán es destruir a Israel a cualquier lugar. Entonces, para poder hacer como ese control remoto de destrucción, envía a Hezbollah o ese ejército internacional a atacar a Israel desde el Líbano. Entonces, jamás se nutre Hezbollah para poder atacar a Israel.
¿Y por qué tienen células en el resto del mundo? Usted me decía que en Ujú. Venezuela hay células de Hezbollah. Mm, Hezbollah tiene diferentes células o diferentes formas de organización alrededor del mundo, porque si cualquier estado intenta atentar contra Irán o los intereses del Islam chiita, que es una visión que tiene Irán, entonces ese ejército está ahí como para proteger los intereses políticos religiosos del mundo. Entonces, la última vez que hablamos hace un año, un gran columnista colombiano, Joir Ackerman, hizo la denuncia de que Hezbollah estaba en la frontera con Venezuela porque infortunadamente la política exterior de Colombia no ha sido muy responsable. En el gobierno de Iván Duque, cuando se hizo la misión diplomática a Israel, se dijo que los enemigos de Israel eran también enemigos de Colombia. Entonces, Hezbollah, ¿qué dijo? Entonces, Colombia también va a ser nuestro enemigo. Por eso es que Hezbollah se fue a Venezuela porque Irán y Venezuela tienen muy buenos vínculos. Entonces, Venezuela se convirtió en un bastión geopolítico para Rusia, para Irán y para Medio Oriente prácticamente. Por eso es que Maduro habla durito. Exactamente. Oiga, este es un Caldas al aire. Estamos muy contentos de verdad con estos invitados. El día de hoy hemos tenido, ahora tuvimos al profesor Morales hablando de la francofonía que se celebró el día de ayer. Ahora estamos con Richard Steven, que es una persona que es experta en conflictos internacionales y por supuesto es docente del programa de Derecho de la Universidad de Caldas. Oiga, ¿pero esto va a parar? ¿A dónde va a llevar? ¿Cuándo va a parar esto? ¿O qué se vislumbra? ¿Una guerra mundial podría ser? Esa pregunta es muy difícil. Mis estudiantes y algunas personas de la opinión pública me preguntaron lo mismo. Decir que se va a aproximar una tercera guerra mundial sería muy precipitado. Sin embargo, hay muchos factores que podrían indicar una desestabilización geopolítica muy grave. Esperemos que ese conflicto de Israel y Palestina no sea como la excusa que sucedió en la Primera Guerra Mundial con el asesinato de Fernando. Pero la situación es muy compleja porque el ¿Quién día era miércoles, Fernando, hombre? Fernando era un emperador en esa época de los imperios de la Primera Guerra Mundial y lo asesinaron los serbios y con eso se desató la Primera Guerra Mundial. ¿Así? Entonces, el gran problema con las segundas guerras mundiales o la Primera Guerra Mundial, perdón, es que cualquier situación pequeña puede desatar un conflicto. Esperemos que Israel y Palestina no sea la excusa. ¿Por qué lo digo? Porque el día miércoles Donald Trump impuso aranceles globales a todo el mundo. Eso puede desatar una tercera guerra mundial, por ejemplo. Pero cualquier excusa, cualquier invasión, cualquier mala acción geopolítica, cualquier discurso ofensivo puede generar grandes tensiones y si Netanyahu continúa con esa ofensiva militar, violando los derechos humanos de los palestinos y un país que tenga una visión muy agresiva interviene en ese conflicto, podría desatarlo. Esperemos que no. Esperemos que no, porque seguramente que así estemos nosotros por aquí en el rincón del mundo, Colombia tendría su coletazo. No solamente eso, sino que están viendo ayer las estadísticas de los aranceles, Colombia se va afectada con el 10% de esta cuestión de Donald Trump. Pues imaginen esta situación con un conflicto global y que vivamos una recesión a gran escala con esta cantidad de conflictos. Esperemos que no llegue a tanto y esperemos que esto termine. Yo lo voy a seguir invitando permanentemente para que nos vaya contando acerca de cómo evoluciona el conflicto. Pues Richard Steven, mil gracias hermano por acompañarnos aquí en Un Caldas al Aire. Usted siempre tan atento, presto a brindarnos su información y el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y estaré siempre pendiente de las actualizaciones para informarles. Que esté muy bien. Lo voy a seguir invitando yo. Muchas gracias, que así sea. Muy bien, con Richard Steven le vamos diciendo pues que hasta aquí llegamos el día de hoy en Ucaldas al aire. Yo quiero agradecerle a Simón Henao, que nos hace el favor de hacer cámara el día de hoy. Yo soy Juan Arias desde la ciudad de Manizales. Un abrazo grande, fuerte, enorme para todos desde Manizales del Alma. Nos vemos en 8 días, si Dios lo permite. Que la pasen bien y feliz fin de semana. Muy amables.